buenas tardes a todos. Un placer estar por acá. Agradezco mucho la invitación a participar en este evento tan interesante. Mi nombre es Daniel Silverman, soy CEO de Mediclick y brevemente para que sepan, Mediclick es una empresa pionera en salud digital, lleva cerca de 10 años operando en este espacio. Además de en Chile y en México, hemos iniciado operaciones en otros 4 países y tenemos oficinas de innovación en Estados Unidos y en Israel. Yo, además de ser uno de los fundadores, soy el gerente general y en esta casi década de recorrido, la verdad que hemos tenido la oportunidad de vivir en carne propia. Yo quiero creer que influir bastante en lo que ha sido el nacimiento y la evolución de una industria como es la industria de la telesalud. Y bueno, hoy quisiera compartir un poco algunos de los aprendizajes que hemos sacado en este recorrido y compartirlos con todos ustedes. Así que bueno, para empezar, me gustaría conversar brevemente acerca de algunas tendencias clave en salud que, eh, que ya están y que yo pienso que van a continuar generando un cambio bien profundo en toda la cadena de valor de salud, en cómo la gente consume salud, en la infraestructura de salud y en general en todo el funcionamiento del sector. Entonces, bueno, una es la predicción de riesgos y la prevención, que va a generar un cambio bien diametral en el enfoque de salud. Va a haber un enfoque mucho más preventivo que curativo. Y esto va a tener implicaciones bien fuertes en la frecuencia y en el tipo de interacciones de salud que las personas tienen con los sistemas que los atienden. El segundo trend bien interesante que se hace evidente es que todo el uso masivo de los datos y toda la información que vamos a estar generando de forma continua como pacientes a través de un sinfín de dispositivos y de otros mecanismos de recolección de información, y esto nos va a permitir prácticamente de forma continua conocer bioparámetros personales que van a ser un insumo bien importante en todo el proceso de diagnóstico y atención. Lo tercero es lo que yo denomino la preeminencia de lo digital, que es con la adopción generalizada de herramientas digitales y de canales digitales en salud. Todo lo que es ese canal va a tener un rol primordial y bien prioritario en las interacciones de salud que vamos a tener cada vez más. Hoy en día un muy buen ejemplo de eso evidentemente es la telesalud, como ya ustedes lo han visto en la pandemia, la adopción de la telemedicina como un canal válido, viable y en muchas ocasiones preferible al tradicional, va a continuar aumentando de manera creciente. El cuarto trend, a mi modo de ver, es la inteligencia artificial, como las capacidades de aprendizaje de máquinas van a incorporarse en los procesos de atención en salud a nivel de diagnóstico, a nivel de tratamiento, a nivel de seguimiento, a nivel de control, incluso en la misma interacción va a ocurrir esto. Y eso va a habilitar procesos más predictivos con resultados más rápidos y más exactos. Y el último trend que creo que vale la pena mencionar es la centricidad en el paciente, que en el fondo quiere decir que el sistema de salud se va a diseñar cada vez más en torno al paciente y menos en torno a sí mismo, por decirlo de algún modo. Y al poder seguir liberando muchas de las limitantes que hoy existen del lugar, del tiempo, del espacio, de la disponibilidad de información, una consecuencia inevitable va a ser esta, y obviamente esto tiene implicaciones muy grandes en quiénes van a ser los actores ganadores, que son básicamente aquellos que se sepan adaptar bien a esta realidad, ¿no? Entonces, capturando un poco lo anterior, a mi modo de ver, se perfila un poco lo que es la necesidad desde el punto de vista del sistema de salud y cómo responde a esas tendencias que acabo de mencionar, ¿no? Por un lado, la gente está más conectada, más informada, más empoderada y empieza a actuar como consumidor de salud y por lo tanto espera mucho más. De la mano de eso, la tecnología se sigue moviendo de forma imparable hacia adelante, pero los sistemas tradicionales tardan en implementar, ¿no? Es difícil para los sistemas de salud tradicionales permanecer a la vanguardia y al día en relación con todos los desarrollos que va teniendo la tecnología médica y en llevarlos a la práctica de manera rápida y de manera costo efectiva. Las competencias que se requieren para esto son muy distintas a las competencias tradicionalmente que han existido en los sistemas de salud, ¿no? La mayoría de los sistemas están configurados de una forma que está hecha para ofrecer cuidado en base a tratamientos reactivos, ¿no? Y ese modelo reactivo se enfoca en el tratamiento y es ineficiente en lo que es la detección temprana y la prevención de enfermedades,
Eso hace que el costo total suba, que no siempre es tan evidente, pero es algo que está bastante demostrado. Y quizá lo más evidente en este sentido es que los sistemas de cobertura y de reembolso y en general todos los incentivos económicos están diseñados en torno a eventos y a procedimientos para diagnosticar y tratar enfermedades. Y no para la prevención, no para el control de la progresión, no para la mejora continua. Entonces hay como una migración fundamental de curar al enfermo a cuidar de la salud de las personas, ¿no? Y eso va a ser una fuerza bien notoria. Y bueno, hay un tema de interconexión entre las disciplinas de la salud que todavía falta mucho y eso hace que se pierda un poco el enfoque en el paciente. Entonces, vemos que hay unos trends o tendencias bien fuertes que nos imponen algunas necesidades dictadas por esa evolución que es irrefrenable, y con esto surgen algunos retos también bien importantes. Yo me quiero referir un poco a los retos desde la perspectiva de la telemedicina, entendiendo que es uno de los elementos que aportan en esta evolución de la que estamos hablando. Quisiera comentar un poco cuáles son esos retos a mi modo de ver y de ahí mencionar algunas de las claves de éxito en adopción y uso de telemedicina puntualmente, ¿no? Así que bueno, lo primero, ustedes lo saben, la pandemia puso a la telemedicina muy en el centro y al frente en la percepción de los consumidores, y de ser como un pensamiento secundario se convirtió en un recurso súper clave para la sostenibilidad del sistema de salud y de los distintos actores que se desempeñan en el sistema de salud. Y esa exposición masiva hizo que la telemedicina dejara de ser vista como un beneficio deseable y pasara a ser una expectativa básica para cualquier modelo de cobertura en salud, ¿no? Esto también hizo que prestadores y pagadores iniciaran o expandieran su uso de telemedicina. Hoy en día, nosotros estimamos que representa probablemente alrededor del 5 al 10% de las consultas totales. Y esa cifra es una cifra que es a la vez altísima y muy baja, ¿no? Altísima porque antes de la pandemia era bien inferior al 1%, el porcentaje de las consultas que ocurrían de forma no presencial. En el pic de la pandemia probablemente llegó al 30% o quizás más. Y hoy en día se estabilizó en un nivel que es bien superior a como venía antes de la pandemia y que desde nuestra perspectiva significa como un amanecer imparable en cuanto a la adopción de la telemedicina, pero cuyo recorrido apenas comienza. Se ha superado mucho ya en términos de la familiaridad, de la aceptación, pero todavía hay retos bien reales y me quiero referir a algunos de ellos en como 3 niveles, ¿no? Un primer nivel es lo que yo denomino el nivel sistémico, que sobre todo tiene que ver con reembolso y cobertura, pero se refiere más ampliamente a la necesidad de que los marcos legales y sanitarios continúen evolucionando de forma progresiva hacia validar y equiparar cada vez más las prestaciones a distancia con sus equivalentes presenciales desde el punto de vista de resolutividad y de cobertura. Y ya ha habido bastante avance en esto. En distintos países de la región esto va a distintos ritmos, pero sin duda en todas partes hay una evolución hacia más y sostenida. El segundo nivel es el nivel cultural, que es fundamentalmente conocimiento y educación. Y aunque con la pandemia muchísima gente ya se vio expuesta a la posibilidad de usar telemedicina y que sus valoraciones han sido muy altas y muy consistentes en cuanto a la resolutividad, a la viabilidad, a la facilidad, a la conveniencia, a la seguridad. Hay muchísima gente, yo diría la gran mayoría, que no está al tanto todavía de la posibilidad, o que si está al tanto de la posibilidad, desconoce el alcance, o sea, desconoce qué es lo que pueden hacer a través de utilizar telemedicina. Y el último nivel es el nivel conductual, que es quizá en el que yo me quisiera centrar más hoy en cuanto a algunas mejores prácticas, ¿no? Que es esencialmente la realidad de que la gente lleva cientos de años, si no miles, comportándose de la misma manera cuando necesita salud, ¿no? Yendo al médico. O históricamente a su equivalente. Pero ya hace mucho tiempo lo que la gente sabe hacer cuando necesita salud es va al médico. Esa inercia es muy fuerte y es fundamental que hagamos algunas cosas bien para asegurar que la gente efectivamente puede ir adoptando un cambio conductual que les permita adoptar la telemedicina a la escala que sabemos que va a llegar. O sea, nuestra visión es que en 10 años probablemente van a haber más servicios de salud que van a ser provistos
online o en casa, y van a ser más que los que se van a proveer o en un consultorio médico o en una farmacia, ¿no? Y por eso es que hay que recorrer ese camino y hay que saberlo recorrer, ¿no? Entonces, para compartir algunas ideas y aprendizajes en esta área, quería de forma bien sucinta tocar 5 puntos que escogí, que creo que son importantes, y acompañarlos de algunos ejemplos prácticos que hemos aprendido en Mediclick con los años. Y bueno, luego, si el tiempo nos alcanza, obviamente tener el chance de hacer preguntas, comentarios y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es la personalización de la experiencia para el usuario. Y esto se refiere básicamente a establecer una conexión personal con el usuario de salud digital y hacer esa experiencia bien individual para ese usuario, ¿ok? Y eso se hace de muchas maneras. Para mí quizás lo más importante es tener en cuenta por qué ese usuario y para qué ese usuario está buscando utilizar el servicio, ¿ya? Entonces, un ejemplo interesante en nuestro caso que captura este elemento de la personalización es el servicio que ofrecemos para los vecinos de la Municipalidad de Las Condes, en Santiago, Chile, la División de Salud de Las Condes, y esto supuso tener que personalizar varios elementos bien importantes, tanto en lo que es el look and feel del servicio, como en la experiencia en sí misma, y en la oferta de las prestaciones que estaban incorporadas. En el caso de Las Condes, nosotros básicamente desarrollamos una app propia, lo que denominamos en nuestro ecosistema White Label, para que la municipalidad la usara. Sus usuarios se pueden descargar esa app directamente desde las tiendas de Google, de Apple, bajo el nombre de Salud Las Condes, y ese es un ámbito que para ese usuario ya es un ámbito familiar. Son usuarios que conocen el servicio, ya es un servicio, digamos, asociado a servicios que recibían de la municipalidad, con el cual están familiarizados, por lo tanto no les genera ninguna disonancia sentir que este es un canal distinto de atención o que no se va a dar en el mismo ecosistema. Otro elemento importante ahí es que además de los aspectos de branding, que son muy, digamos, superficiales, hay aspectos más de fondo que tenían que ver con personalizar cuáles prestaciones se iban a incorporar en ese servicio que fueran coherentes con las necesidades reales de ese grupo de usuarios, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros, además de ofrecer medicina general, incorporamos la posibilidad de atenderse con geriatras, que por la realidad etaria de muchos de los vecinos de la municipalidad venía a ser una solución muy, muy atingente. Lo mismo con pediatría, que se ofrecía tanto on demand como agendada para los grupos familiares donde habían niños, y además complementos de nutrición y de psiquiatría para que fuera una oferta de salud integral y de bienestar en línea con lo que la municipalidad busca llevarle a sus vecinos, ¿no? También lo otro que está en una de las imágenes que lo ven ahí es un Medipunto, que es un kiosco que es como un módulo que se despliega en sitios para que la gente pueda acudir y atenderse de forma a la vez presencial y virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que van a un sitio de la municipalidad, está este módulo, ahí se sientan, se instalan, hay algunos dispositivos que les permiten medir temperatura, presión, saturación de oxígeno, etcétera, pero a la vez el médico está accesible de forma virtual para que tengan esa interacción, ¿no? Entonces, eso va muy en línea con el tipo de vecinos que hay en la municipalidad y con los hábitos de uso de los servicios que normalmente reciben de la municipalidad. Y lo otro que creo que es bien importante es simplificamos el registro muchísimo, guardando siempre la seguridad, pero por ejemplo en este caso haciendo uso de la tarjeta vecino, que hacía que para ellos fuera una experiencia ya conocida, simplificaba enormemente el proceso de registro, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de personalizar, perdón, es muy importante porque genera aceptación, valida lo que se está ofreciendo y lo enmarca bien dentro de lo que son las expectativas del usuario específico. Por lo tanto, maximiza la probabilidad de que la gente lo adopte, lo use, lo difunda, etcétera, ¿no? Continuando con un ejemplo un poquito distinto, pero muy relacionado con la charla que recién vimos previa a esta, está el concepto de diseñar para interoperabilidad, ¿no? Y acá es súper importante superar la barrera de compartir información entre sistemas y productos en salud, ¿no? Por un momento voy a pasar del usuario que acabamos de discutir a el prestador, y ahí nos topamos casi siempre con una barrera bien importante para la adopción masiva de salud digital, que es que
hoy en día tenemos un imperativo de que los distintos sistemas estén en capacidad de hablar y de trabajar de forma conjunta, compartiendo la información que necesitan a cada nivel para que se puedan atender los procesos clínicos y también lo que es el back office de una forma eficiente, sin generar carga importante de trabajo ni burocracia a nivel administrativo, ¿no? Entonces, para nosotros esto representó un reto bien importante, en particular al inicio de la pandemia, porque contábamos con una tecnología tremendamente competente, innovadora, con la posibilidad de incorporar a prestadores externos, o sea, médicos que no estuvieran de nuestra propia red médica, sino de un hospital o una red de clínicas, pero nos encontramos con este imperativo de desarrollar APIs y otras herramientas de intercambio de información de acuerdo a los estándares de intercambio válidos para que en tiempo real pudiéramos integrarnos a los procesos existentes, que ya fuera el agendamiento, la gestión y el uso de la ficha clínica que se estuviera usando por ese sistema, toda la parte de gestión administrativa, o sea, el pago, la cobranza, la validación de la cobertura previsional, la emisión de boletas o facturas, de distintos sistemas hospitalarios que adoptaron nuestra plataforma en el transcurso del último año, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, al inicio de la pandemia, acá en Chile, Integramédica, una empresa del grupo UPA, lanzó un servicio de videoconsulta utilizando nuestra plataforma. Tuvimos que hacer un montón de integraciones indispensables para atender estas necesidades que recién describí. Eso efectivamente permitió que en el último año se atendiera más de 250.000 pacientes a través de ese sistema de una forma muy efectiva y eficiente. Y de esa misma manera hemos podido ir incorporando a muchos otros prestadores, hospitales, servicios de salud, que haciendo uso de nuestra plataforma de manera integrada, pueden disponibilizar a sus recursos médicos a través de telemedicina para que los usuarios tengan acceso a ellos sin tener que desechar sus flujos de procesos clínicos y administrativos existentes, ¿no? Entonces, eso es algo bien clave para también fomentar la adopción y uso, que es, desde mi perspectiva, un imperativo. Perdón, ahí avanzando a un tercer punto interesante, está apuntar a masificar el acceso, ¿ok? Y esto es simplemente asegurar que el acceso sea amplio, sea generalizado, para que la telemedicina sea una alternativa de acceso a la salud válida para la mayor cantidad de gente posible. Para nosotros, o sea, este factor tiene un poco más que ver con la estrategia de distribución y de comercialización. Nosotros, evidentemente, en el proceso de adopción de cualquier innovación, y la salud digital no es una excepción, existen recorridos paralelos, ¿no? Hay quienes son los adoptadores tempranos, ¿no? Los early adopters y otros que entran posteriormente, pero eso no significa que no debemos tratar de abarcar la mayor cantidad de personas posible y buscar incorporar usuarios de distintos niveles socioeconómicos, con distintas coberturas previsionales, en geografías diferentes, en grupos etarios diferentes, con distintas demografías, morbilidades, etcétera. O sea, nosotros desde muy temprano en nuestro recorrido entendimos la importancia de incorporar usuarios de múltiples proveniencias, ya que la contribución de los distintos actores en el sistema y montar modelos disímiles que se iban creando ha aportado mucho en el entendimiento de qué funciona y qué no funciona, en la posibilidad de masificar el servicio ya a más de 2 millones de personas que tienen acceso, a lograr una escala operativa que permite generar economías de escala, que permite ofrecer también una variedad de ofertas y de prestaciones que no serían viables con un grupo pequeño y más homogéneo de personas y de clientes, ¿no? Entonces, bueno, las repercusiones que esto tiene a nivel de feedback continuo que podemos recabar de la sostenibilidad económica y el eco que genera en forma masiva son muy importantes para facilitar la adopción y uso. Por eso pueden ver, nosotros tenemos hoy en día un approach muy amplio hacia captar usuarios de tanto el sistema público, o sea, los sistemas públicos y los sistemas privados, tanto en número de personas como en diversidad, y es bien abundante, ¿no? O sea, ya estamos llegando a casi 3 millones de personas que hoy en día tienen acceso a servicios de telemedicina que están cubiertos gracias a ese approach. El cuarto punto que quería compartir tiene, volviendo un poquito al usuario, que ver con la estrategia de comunicaciones. Y acá, bueno, es muy importante apalancarse en canales digitales, creo que ahí no hay ninguna novedad.
y hacerlo con comunicaciones atingentes, oportunas, inclusivas. Volviendo al usuario final, ¿no? Lo primordial para que nos usen es que nos conozcan y que nos consideren, es decir, que no nos descarten. Entonces, subrayo es ahí, porque no basta que nos conozcan, nos tienen que considerar y decidir usarnos como una alternativa. Y para eso es importante ser relevante. ¿Cómo? Comunicando el contenido correcto en el momento oportuno, a través del canal adecuado. Eso significa hablarle al usuario de aspectos que son relevantes para él o ella, en un lenguaje cotidiano, familiar, que le suscite confianza, no usar terminología ajena, ser muy descriptivo y repetitivo en las comunicaciones, porque esto hay que básicamente, es como una gotita de agua, ¿no? Tiene que entrar de a poco. Apoyarse en el contenido correcto, segmentar la audiencia y hablarle a ellos, si es una familia, hablarle a la familia, por ejemplo, si es un adulto mayor que vive solo, hablarle en términos que sean relevantes para esa persona, y a través del canal correcto, evidentemente, para cada cual, que va a diferir. Entonces, nosotros hacemos mucho el trabajo de crear comunicaciones sencillas, que traten de tener un vínculo emocional, que le resuenen al recipiente y que le resalten la utilidad que recibe de lo que está disponible para él a través de esta oferta novedosa. El otro punto que es sumamente importante es la innovación continua y relevante. Nosotros creemos mucho en renovar continuamente la manera en que se ofrece y consume la salud, con herramientas efectivas y atractivas para llevar una vida más sana, que al final es lo que tenemos que poder ofrecerle al usuario, a ese consumidor de salud del que yo hablaba al comienzo, ¿no? Y esto, a mi modo de ver, es algo súper crucial. A nosotros nos ha funcionado muy bien. Evidentemente, tenemos muchos recursos invertidos en poder ser un referente en eso, y esos recursos los ponemos a disposición de nuestros clientes, que son generalmente institucionales, para que se puedan beneficiar de cara a sus usuarios, ¿no? Y hay como varias áreas de innovación que van en línea, yo creo, bastante con los trends de los que hablaba al comienzo. La inteligencia artificial, por ejemplo, es una muy fuerte, donde todo lo que es diagnóstico, predicción y tratamiento se va a ver, yo creo que muy beneficiado por la implementación de tecnología. Todo lo que son dispositivos y wearables y el Internet de las cosas, que nos va a permitir tener mediciones básicamente continuas de parámetros, de bioparámetros, que hoy en día algunos son conocidos y otros ni siquiera los conocemos todavía, pero los iremos descubriendo y los podemos integrar de una manera continua al monitoreo de la salud de las personas. Lo que hablamos de la interoperabilidad, de la importancia de simplificar, que la experiencia sea una experiencia única, integrada, sin fricciones, sin barreras. Todos los elementos de salud predictiva, o sea, de anticiparse a las condiciones, utilizando tecnología, utilizando algoritmos, utilizando este flujo de información que vamos a tener para intervenir mucho más temprano y de una manera mucho más preventiva, mucho más de evitar la progresión de una condición que está empezando o desarrollándose, y no tanto de manera reactiva en episodios que son generalmente muy traumáticos, tardíos y muy costosos. Lo otro es todo lo que es monitoreo remoto y gestión de pacientes crónicos, que representan una parte importantísima del gasto en salud. Y una ciencia muy emergente, pero que yo creo que va a tener muchísimo impacto de la manera que nosotros la estamos viendo, que es la nutrición de precisión, donde realmente con estrategias muy individualizadas de nutrición se va a poder ayudar a las personas a lograr objetivos muy específicos de salud y tener muy buenos resultados. Hay un ejemplo reciente de esto que literalmente Mediclick está sacando esta semana al mercado en nuestra app, que es la incorporación de una funcionalidad que hemos denominado Vitals y que es inédita, que permite que desde el teléfono, con un selfie en video de solo 30 segundos, se mida la presión arterial y varios otros signos vitales. La presión arterial en particular es una medida de mucha relevancia sanitaria, y este sistema que estamos sacando ya es capaz de capturarla con una precisión del 95%. Usa
para ilustrar lo que les decía de tecnologías o parámetros que ni siquiera conocemos, ¿no? Usa imagenología transdérmica y algoritmos de inteligencia artificial para, a través del flujo sanguíneo subcutáneo en la cara de la persona, hacer una predicción de la presión arterial y de una cantidad de otros parámetros que es muy precisa, ¿no? Entonces, el impacto que algo como eso tiene en la creación de un ecosistema de salud integrado, con facultades preventivas y con la posibilidad de ofrecer cuidado continuo, es mayúsculo. Y esto es algo que ya hoy, si se bajan el app de Mediclick, está disponible en Android, en iOS, para quien quiera que se lo descargue, así que los invito a que lo prueben, es realmente una experiencia súper impresionante. Y estas innovaciones continuas de este tipo son las que van a permitir habilitar cada vez más la puesta a punto de ecosistemas de salud más inteligentes y transformar el modelo de tratamiento, creando un viaje de salud proactivo, integral y, por supuesto, fomentando cada vez más a que los usuarios se enganchen, adopten, acepten y usen estas herramientas que ponemos a su disposición. Así que bueno, con eso quisiera hacer una pausa, agradecer a todos por la invitación a participar, invitarlos a preguntas posteriormente y si existe tiempo todavía, creo que nos quedan 3 minutitos, pero con gusto también podemos tomar preguntas ahora. Perfecto, Daniel, gracias por tu presentación. Nos gustaría abordar de repente que profundizaras un poco más en estas nuevas tecnologías y cómo pueden avanzar, digamos, hacia la masividad, porque también tenemos de repente ciertas limitaciones en el acceso a tecnología. ¿Cuál es el camino al futuro para que podamos tener acceso a estas herramientas? Sí, esa es una pregunta súper importante. Como yo decía al comienzo, una de las estrategias que recomendé es eso, procurar masificar el alcance de estas soluciones. Afortunadamente, la tecnología está mucho más libre de las restricciones que típicamente han hecho que el acceso a la salud sea dificultoso. ¿Por qué? Porque, número uno, la tecnología escala de una manera espectacular en comparación con los recursos físicos y humanos. Por lo tanto, llevarla de manera costo eficiente a muchas más personas es mucho más fácil. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene el hecho de que se vaya incorporando mucha más tecnología en los modelos de atención. Yo creo que igual es muy importante que hayan mecanismos deliberados de asegurar que el acceso a los recursos tecnológicos exista y sea abundante para todas las personas. Afortunadamente creo que en América Latina, aunque no hay una uniformidad absoluta, es mucha más la igualdad que hay de acceso a tecnología que la igualdad que hay de acceso a otros recursos. Entonces, hoy en día muchísima gente tiene acceso a un teléfono móvil con conexión a internet. Prácticamente todo el mundo sabe usarlo y yo creo que eso va a ayudar muchísimo en este camino y en este recorrido, ¿no? Y el elemento tecnológico, como les decía, el hecho de que escale también hace que sus costos se diluyan de manera muy rápida en lo que se pueden masificar, ¿no? Entonces, en la medida en que podemos utilizar la tecnología como un complemento inteligente al aporte humano en lo que es salud, porque para mí realmente no va a ser nunca un reemplazo, creo que siempre va a ser un complemento que va a permitirnos que los recursos humanos y físicos que tenemos en salud, que son siempre escasos, estén más disponibles y mejor disponibilizados para más gente a través de toda la eficiencia que se puede conseguir quitando las limitantes geográficas de tiempo, de espacio que nos permite la tecnología.